Hermano, gracia y paz. Vamos, con el favor de Dios, a darle continuidad al tema que empezamos ayer. Ayer estuvimos hablando y estuvimos mostrando una figura de Dios como un labrador. Estuvimos hablando de Juan 15:1 y estuvimos hablando rápidamente acerca de que Dios es un labrador y empezamos a mostrar un texto en Génesis como muestra que Dios hizo un huerto en Edén, ¿cierto? Y empezamos a mirar el trabajo que Dios está haciendo, mostramos un texto hablando que el Hijo y el Padre hasta ahora trabajan, ¿cierto? Y el trabajo del Hijo y el Padre por el Espíritu es que en la semejanza del hombre hacia Él. Entonces el Señor no ha parado en ese trabajo, sigue trabajando con nosotros y mostramos entonces en parte el trabajo de Dios tomando como figura en la viña. Tomamos Isaías 5 y tomamos esa figura que Dios está haciendo, cómo está trabajando en nosotros, cómo la buena tierra es Cristo, cómo Dios poda, cómo Dios cerca, para que demos un fruto. Y ayer estuvimos centrándonos en un fruto que Dios no estaba esperando y Dios no quería que diéramos. Y era un fruto uva silvestre, ¿recuerda? ¿Sí? Y el otro fruto era vides extrañas. Y estuvimos mirando que la palabra hebrea para extraña significaba no pariente. Y entonces tomamos un ejemplo de alguien que dio frutos y vides extrañas. Y tomamos acá. Pero tomamos una persona que dio un fruto y era ¿quién? Nabot de Jezreel, ¿cierto? Hicimos esa figura ayer en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento tomamos una figura, la parábola que habla de que un hombre plantó una viña. Y estuvimos mirando entonces también algo relacionado con ese trabajo y el fruto que Dios está esperando en nosotros. Y terminamos en Santiago Jacobo, ¿sí? De que el labrador, el que trabaja la tierra, está esperando el precioso fruto. Entonces vamos a seguir entonces en continuidad con lo que Dios está esperando en la iglesia, porque Dios está trabajando en la iglesia por tu espíritu, está en un huerto labrándola, para que dé un precioso fruto, porque el Padre nos sembró en Cristo. Cristo es la buena tierra, ¿sí? Y Dios está haciendo un trabajo, y en ese trabajo que Dios está haciendo, está esperando que nosotros demos fruto. Entonces vamos a esta reunión a centrarnos un poco más en el fruto. ¿Qué es lo que es el fruto? ¿Qué es lo que es el crecimiento que Dios está esperando de nosotros? Vamos a empezar leyendo Juan 3, versículo 29. Y el contexto es, le preguntan al Bautista, ¿tú eres el Cristo? ¿Sí? Ese es el contexto. Y el Bautista dice, yo no soy el Cristo, soy enviado delante de él. Hasta que llega a Juan 3, versículo 29. Y previamente también había hablado el Señor con Nicodemos, que va Juan 3 del versículo 1, creo que sigue como hasta el 18 más adelante, en la conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Entonces, cuando a él le preguntan si él es el Cristo, llega el versículo 29 y dice, el Bautista es el que está hablando acá. El que tiene la esposa es el esposo, ¿sí? Entonces aquí entra, ya inquirimos que se está refiriendo a Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Mas el amigo del esposo, ¿quién es el amigo del esposo? El Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Versículo 30. Y es el versículo en que nos vamos a centrar hoy. Y ese va a ser el versículo base para nosotros en este compartir. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Entonces, ¿qué está haciendo el Bautista? Dando a entender un concepto y una experiencia de la vida cristiana. La palabra griega para crecer ahí es la palabra griega auxano, que significa aumento, ¿sí? Entonces, el Bautista está diciendo, es necesario que Él aumente y que yo disminuya. O sea, a medida que Él, Mesías, Cristo, el Señor, va aumentando en nosotros, va sucediendo algo al mismo tiempo, que nosotros vamos disminuyendo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ese aspecto del crecimiento, pero como estamos hablando también acerca del ejemplo que Dios muestra, nosotros como huerto, pues también vamos a mirar otro aspecto. Colosenses 1:13. Entonces, hablamos del aspecto del crecimiento y hablamos de otro aspecto, de llevar fruto. El crecimiento y llevar fruto. Colosenses 1, versículo 3. Entonces, mire cómo dice el apóstol Pablo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, orando por los colosenses, Pablo no conocía la iglesia en Colosas, Pablo no levantó la iglesia en Colosas, parece ser por el contexto de la escritura y por la historia que fue Epafras, el que inició la iglesia en Colosas. 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, mira lo que dice Pablo, o sea que no la conocía, eso lo dice el capítulo 2, versículo 2. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Verso 6. Que ha llegado hasta vosotros y así como a todo el mundo, y aquí entonces donde nos queremos entrar. Cuando se cree en el Evangelio, ¿sí? Cuando se cree en esa palabra también tiene un propósito. ¿Cuál? Y lleva fruto. Carpoforeo es la palabra llevar fruto, ¿sí? Y crece también en vosotros. Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace el Evangelio en medio de los hermanos? Pues debe llevar fruto y crecer. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que nosotros como hijos de Dios demos un fruto claro de la resurrección de Cristo en medio de nuestra vida. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Ahí hay que hacer una corrección a la traducción, porque donde dice conociste, la palabra griega es epiginosko. Entonces se traduce conocer plenamente, como dice la Biblia textual. Conociste plenamente la gracia de Dios en verdad. Entonces, ¿qué es lo que debe dar fruto en nuestra vida? ¿Qué es lo que debe crecer en nuestra vida? Porque efectivamente, cuando nosotros escuchamos fruto, por el contexto religioso que hemos tenido, pensamos siempre que frutos es única y exclusivamente personas, ¿sí? Y la Escritura habla en ese aspecto, creo que debe ser una, a lo mucho dos. Cuando dice que, creo que es Gallo, es el primer fruto de Acaya, ¿sí? Ahí sí se está refiriendo a una persona que creyó en el Señor. Pero en el contexto general, fruto no se hace referencia siempre a eso. Cuando tú tomas los versículos y haces un ejercicio de dar fruto, vas a mirar que siempre apunta a algo más que solamente dar personas, más que solamente que la iglesia se multiplique en número. Cuando la iglesia se está multiplicando en número, también está queriendo decir que se está evangelizando, que se le está hablando a las personas y entonces se está multiplicando. Pero vamos a hablar hoy en relación con el fruto, no en relación con eso. Es algo que también hace parte del consejo, pero vamos a enfocarnos en lo que Dios más habla en relación con el fruto, y es en nuestra vida como creyentes. ¿Qué tiene que crecer y qué tiene que dar fruto? Entonces vamos a empezar a mirar algo. Juan 1, versículo 12. Todos conocemos ese texto. Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces vamos a mirar unos textos para después entonces mirar qué es lo que tiene que dar fruto en nosotros. Y como estamos hablando, recuerde que estamos hablando de Dios como labrador, que Dios tiene un huerto, ¿sí? No vamos a desvincularnos de eso que hemos venido hablando, también lo vamos a incluir más adelante. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ahí nombre debe ser con mayúsculas, porque es el nombre del Hijo de Dios. No hay otro nombre en que los hombres puedan ser salvos, debe ser con mayúsculas. Les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, genao, no son engendrados o generados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados ¿de quién? De Dios. ¿A qué queremos nosotros llegar con esto? Que la simiente que nosotros tenemos es la simiente de Dios. Nosotros fuimos engendrados por Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Todos los que hemos creído, todos los que hemos confesado, todos los que hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en el Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es el Señor y que es el Cristo. Todo aquel que ha creído en el Señor, en su obra perfecta y consumada, es que es engendrado por Dios. Entonces, como es engendrado por Dios, ¿qué pasa? Tiene la simiente de Dios. Por eso Dios lo reconoce como su hijo. Ahora este sí es hijo mío.
porque tiene mi simiente. Yo lo engendré, ¿cierto? Entonces, a eso estamos apuntando, a la simiente de Dios. Veamos otro texto también hablando de la simiente. Primera de Pedro 1:23, porque queremos llegar a algo. Primera de Pedro 1, versículo 23. Textos que los hermanos ya hemos conocido, hemos escuchado, hemos leído y hemos entendido. Amén. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, bueno, lo mismo que viene hablando en Juan 1:12, a los que creyeron, a los que fueron engendrados, y cuando nos engendran somos renacidos, porque volvemos a nacer nuevamente. Nacimos de nuestros padres según la carne, pero ahora la Escritura dice en Hebreos 12 que tenemos el Padre según el Espíritu. ¿Sí? Nuestros padres según la carne y nuestro Padre según el Espíritu. Siendo renacidos no de simiente corruptible, porque esa es la que heredamos de nuestros padres, sino de ¿qué? ¿De simiente qué? Incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? Bueno, Dios en nosotros, el Espíritu de Dios, porque Dios nos engendró por medio del Espíritu. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí la palabra griega en simiente es espora. Y primera de Juan 5, versículo 1. Más adelante, antes de Apocalipsis, hay unos libritos más adelante. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos mostrando constantemente con estos 3 versos? Que efectivamente nosotros fuimos engendrados por Dios cuando creímos, que nosotros tenemos la simiente de Dios, santa. ¿Sí? Y devolvemos los 2 capítulos, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es pecar por yerro, por desconocimiento, por causa de la naturaleza pecaminosa, pero otra cosa es practicar el pecado. Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Aquí no está diciendo que el Hijo de Dios no peca, no practica, no es común que el Hijo de Dios practique el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la simiente, y aquí la palabra griega sí es esperma. ¿Sí? La simiente, la esperma, la cera o la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede pecar en el sentido de ¿qué? De que no lo practica. Ese es el contexto. Porque un hijo de Dios vemos todavía en expresión y sobre todo cuando miramos la experiencia propia nuestra. ¿Sí? Por la nueva naturaleza que hay en el mundo. Amén. Entonces, tenemos la simiente de Dios. ¿Sí? Entonces hicimos esa introducción para llegar a un punto. Nosotros fuimos engendrados por Dios, tenemos la simiente de Dios y estamos hablando de Dios como labrador, en la reunión pasada, y esa es la continuación. Entonces, Dios, ¿qué siembra en el huerto? ¿Sí? Árboles, ¿sí? Siembra vides, pero también hace referencia a árboles. Entonces, vamos a tomar la figura de nosotros como árboles, porque la Escritura constantemente habla de nosotros como árboles. Vamos a tomar un ejemplo de unos árboles que dieron frutos y unos árboles que no dan fruto, para mirar efectivamente que la Escritura, que legítimamente por la Escritura podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana. Judas capítulo 1, versículo 12. Ahí más adelante de primera de Juan, unos 2, 3 hojas más adelante, y llegamos a Judas capítulo 1, versículo 12. Entonces vamos a mirar primero cómo compara la Escritura a ciertas personas con árboles pero sin fruto. Y recuerden que vamos a hablar del crecimiento y del fruto. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Viene hablando de los falsos maestros, falsos profetas, llevadas de acá para allá por los vientos. Y mire cómo dice el Espíritu por medio de Judas. Árboles otoñales, ¿quiénes? Estos que son manchas en vuestros ágapes, y si retrocedes, está hablando de falsos maestros, falsos profetas, introducidos en medio del pueblo de Dios. Entonces lo está comparando ¿con qué? Con árboles otoñales, pero tiene una particularidad, sin fruto, acarpos. Sin fruto, la palabra griega para fruto ahí es carpos, y ya es sin, ¿sí?
sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque morirán físicamente y morirán nuevamente, la muerte eterna. ¿Sí? Entonces aquí vemos unos que la Escritura legítimamente los compara con árboles, a las personas, sin fruto. Ahora, vamos a ver la comparación de árboles con frutos. Salmo 1.1. Todos conocemos el Salmo 1.1, ¿cierto? Salmo capítulo 1, versículo 1. Solamente lo vamos a leer como hicimos con el texto anterior. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Hay una bienaventuranza para aquellos hermanos y hermanas que no andan en ese tipo de caminos. Ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita. Ahí la palabra hebrea es susurra como paloma. O sea, siempre está la palabra de Dios en su boca, en su mente y en su corazón. Susurra en su ley o medita en su ley de día y de noche. No, es que estos hermanos son muy religiosos, todos los días la reunión, todos los días la oración, todos los días con los hermanos. Pues la Escritura nos manda que tenemos que meditar en la palabra cuánto, de día y de noche. Y la Escritura nos manda en Hechos que tenemos que perseverar en la comunión los unos con otros, que tenemos que perseverar en las oraciones los unos con otros, que tenemos que perseverar en el partimiento del pan y tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, ¿cierto? Entonces no es algo exagerado para Dios, exagerado es para el mundo y para los hermanos que todavía no entienden que efectivamente debe haber un perseverar día y noche delante del Señor. Entonces la persona que hace esto, ¿sí? Mire cómo el Espíritu lo compara por medio de David, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. En este caso son surcos de riego. Entonces mire que ahí legítimamente podemos aplicar la vida cristiana a un árbol. Nos podemos comparar con árboles, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué son las corrientes de agua? Las corrientes de agua hacen referencia al Espíritu Santo fluyendo en nuestra vida. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan Génesis? Cuando dice la Escritura que cuando Dios plantó el huerto hizo algo, que estableció que de el Edén surgía un río que se dividía en 4 brazos, ¿lo recuerdan? ¿Cierto? ¿Qué pasaba si Adán hubiera seguido el primer río? Si sigue el primer río, se encuentra con oro. Si sigue el primer río, Adán se hubiera encontrado con oro. Y si camina un poquito más, se encuentra con bedelio. Y si camina un poquito más, se encuentra con ónice. El oro, ónice y bedelio. ¿Qué es eso? Lo que se necesita para la edificación de la casa de Dios. La Nueva Jerusalén, cuando tú la miras, ¿qué tiene? Oro. ¿Y el ónice qué es? Una piedra preciosa. La Nueva Jerusalén, ¿qué tiene? Los muros, piedras preciosas. Pero toda esa obra es en base al ónice, al bedelio. Al bedelio, que es una resina que cuando se hiere el árbol sale a la obra de Cristo. Entonces, ¿qué queremos decir? Ríos de agua viva. Si Adán hubiera caminado por el río, haciendo referencia al Espíritu Santo, encuentra lo que necesita para la edificación de la casa de Dios. Entonces, cuando estamos en corrientes de agua viva por el Espíritu, seremos como árboles. ¿Y qué sigue diciendo? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, hermano. Entonces, cuando los hermanos quieran venir a comer en nosotros fruto, que lo encuentren, ¿cierto? Pero eso sucede cuando estamos junto a corrientes de agua viva. Cuando no, va el hermano o la hermana a comer fruto y no hay nada en el hermano ni en la hermana. Por eso el Señor habla del fruto constante en nuestra vida. Y por eso hicimos una comparación en relación con los árboles. Y todo lo que hace prospera. Entonces, meditar en la palabra de Dios asegura nuestra protección y el cuidado de Dios, como en un huerto particular, hermano. Entonces, miramos cómo legítimamente podemos ser comparados con árboles, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a mirar qué es lo que tiene que dar fruto. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Recuerde que tenemos la simiente de Dios. Fuimos engendrados por Dios, ¿sí? Tenemos la esperma de Dios y Dios nos engendró y Dios ahora es nuestro Padre y por eso tenemos una relación con Dios
como padre e hijo. Anteriormente no la teníamos. No nos podíamos acercar a Dios como padre porque Dios no nos había engendrado a nosotros. Estábamos lejanos de la familia de Dios. Vamos a leer solamente la parte, hasta la parte B. Dice, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegastes a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, los creyentes, a ser engendrados por Dios, Dios les participa a ellos, ¿qué? Su naturaleza divina. Y recuerda que ayer estuvimos hablando de que hay atributos comunicables de Dios y hay atributos incomunicables de Dios. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Lo que hace parte de la esencia de Dios. ¿Y qué hace parte de la esencia de Dios que hace que Dios sea Dios? Omnipresente, omnipotente, inmutable, eterno, omnisciente. Eso hace que Dios sea Dios, su esencia, y no se la comunica a nadie, ¿sí? Porque ningún otro ser puede ser todopoderoso. Ningún otro ser puede ser omnipresente, ¿cierto? Pero sí nos comunica, ¿qué? Su naturaleza divina. Y en su naturaleza divina está el carácter de Él, y a partir de eso es que Él nos quiere conformar a su imagen. Lo que leímos ayer, Génesis 1:26, ¿cierto? Entonces, como tenemos la naturaleza divina, vamos a ver entonces qué fruto es el que tenemos que dar nosotros, hermano. Génesis 1, versículo 11. Y vamos a seguir con esta comparación de nosotros como árboles, ¿sí? Porque recuerde que somos árboles que el Señor ha plantado en un huerto y está trabajando en él y está esperando un fruto, no como el fruto que dio Acab, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál es el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Génesis 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que dé semilla que esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 12, y esta es la parte en la cual nos vamos a sentar ahorita, para mirar entonces qué es lo que pide Dios, que qué fruto demos nosotros en medio de la casa de Dios. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que esto era bueno. Listo. Entonces vamos a mirar. La palabra semilla acá, en la palabra hebrea para semilla es sera, que significa también esperma o simiente. Y la palabra griega acá en semilla, en la Septuaginta, es esperma. ¿Sí? Entonces el árbol tiene que dar fruto según su ¿qué? Esperma. ¿Sí? De acuerdo a la semilla que está en él, va a dar un fruto. Entonces el fruto es de acuerdo a ¿qué? Dice ahí, según su naturaleza. ¿Sí? Entonces la palabra hebrea para naturaleza es min. Min. Pero cuando dice según su género, terminando el versículo, si lo pueden ver, según su género, ahí la palabra género otra vez es min. O sea que se podía traducir en la primera parte según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su naturaleza. ¿Sí? La Biblia del Oso traduce según su naturaleza. Entonces, el árbol va a dar fruto de acuerdo a la semilla según su naturaleza. ¿Cuál naturaleza tenemos nosotros? La divina, hermanos. Esa es la naturaleza que debe dar fruto en nosotros, hermanos. Esa es la naturaleza que Dios espera que dé frutos. No uvas silvestres ni vides ajenos o extraños. Porque cuando se da naturaleza se da fruto según la naturaleza, en este caso nosotros la de Dios, pues ¿qué pasa? El Padre es glorificado. Eso lo dice en Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, que lleves ¿qué? Mucho fruto. Entonces, debemos conocer la naturaleza de Dios en las Escrituras, ¿sí? Por medio de Jesucristo, para que miremos entonces qué frutos son los que tenemos que dar. Si estamos dando frutos según la naturaleza de Dios, porque tenemos la semilla, el Padre glorificado.
Pero si estamos dando un fruto diferente, en esto el Padre no es glorificado. Amén. ¿Sí entendimos esa parte? El Señor nos ayude. Dimos todo este recorrido para llegar a esta parte, ¿cierto? Ahora, entonces como ya vimos cuál es la naturaleza que tiene que crecer, entonces vamos a mirar unos aspectos. Primera de Corintios 3, versículo 6. Solo vamos a leer ese texto. Vamos a mirar entonces aquí el trabajo de los apóstoles. En este caso, Apolos y Pablo. ¿Sí? Entonces, Pablo predicó a los corintios. Pablo era el padre espiritual de los corintios. ¿Sí? Y Pablo habla en 1 Corintios 3, lo que leímos ayer. Nosotros somos colaboradores de Dios, en este caso los apóstoles y todo el equipo apostólico, y ustedes son labranza de Dios. Y recuerda que leímos la palabra griega para labranza, era georgión, de donde viene georgos, que al inglés se traduce George, que significa labrador o agricultor. ¿Sí? Primera de Corintios 3, versículo 6. Entonces mire el trabajo que está haciendo Dios. Como Dios está haciendo un trabajo, está esperando un fruto. Yo planté. Pablo, ¿qué plantó? ¿Qué es lo que se planta? La semilla. Recuerda la parábola del sembrador, pero dicha por Lucas. Porque Lucas añade unas cosas que no añade Mateo ni Marcos. El sembrador salió a sembrar. Y Lucas aclara que sembró. Y la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué sembró Pablo entonces? Bueno, los corintios, como un huerto, Pablo también sigue el trabajo que tenía Dios. Como agricultor, como trabajador en el huerto de Dios. Yo planté, cogí, despedregué y echamos la semilla. ¿Cierto? Y pasó algo. Apolos regó. La palabra griega para regar es potizo, que significa proveer de bebida. Entonces, por eso está este trabajo que todos nosotros estamos involucrados. ¿En qué? En regar. ¿Potizo? Potizo es la palabra griega para proveer, para regó, que significa proveer de bebida. ¿Cierto? Entonces el agua, proveer de bebida es agua. Entonces unos plantan y otros van regando. Y otros van regando, van dando agua para que la semilla empiece a producir fruto. ¿Sí? Vamos a mirar cómo fue que Pablo plantó y cómo fue que Apolos regó. Eso lo dice clarito en Hechos 18.1. Y volvemos a 1 Corintios 3.6, no lo quite que ahí está. Entonces si leemos Hechos 18, versículo 1, y ahorita volvemos a 1 Corintios 3.6, vamos a mirar ¿cuándo Pablo fue que plantó? ¿Sí? Porque Pablo lo que hablaba era lo que había experimentado. Y una de las cosas que nos gusta de nuestro hermano Ni, es que nuestro hermano Ni dice que ellos no osan escribir o hablar de algo que no hayan experimentado. ¿Hechos qué, hermano? Hechos 18, versículo 1. Entonces dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y cuando fue a Corinto, ¿qué fue lo que hizo? Plantó. Llega Pablo a Corinto y predica el evangelio. A 50, 100, 20, 30 personas, no sabemos. Y de esos que le predica hay un puñado que cree. Y ahí empieza el trabajo. Plantó, entonces luego viene el trabajo de regar para edificar, ¿cierto? Para que den fruto. ¿Y cuándo fue que Apolos regó? Hechos 19.1. Ahí mismo a la vuelta. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintos, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Que mientras Pablo estaba recorriendo Éfeso, mientras Pablo estaba recorriendo las regiones, Apolo estaba ¿en dónde? Corinto. ¿Después de qué? De que Pablo primero estaba en Corintios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Apolos? Regando, potizo, confirmando y proveyendo de bebida a la iglesia en Corintios. Entonces, por eso dice, yo planté y Apolos regó. Pablo reconocía el trabajo que Dios había enviado a hacer ¿a quién? A Apolos, ¿cierto? Volvamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Entonces se provee de agua al cultivo de Dios. Ellos están trabajando en el huerto y ellos están trabajando en la labranza de Dios. Ese es el lenguaje que Dios utiliza, ¿sí? Que se ve desde Génesis, cuando dice que Dios plantó un huerto en Edén. Amén, hermanos. Yo planté, Apolos regó, pero, aquí lo que estábamos hablando ahorita, y no en vano estábamos hablando de eso. Nadie puede hacer que la semilla crezca. ¿Qué podemos hacer nosotros? Plantar, despedregar, limpiar,
tirar la semilla y darle agua. Pero ¿quién da el auxano? Ahí está la palabra griega que vimos con Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. El auxano lo da Dios, hermano. Entonces, Dios sí quiere que crezca. Ese trabajo que está haciendo él como labrador y como agricultor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, el aumento, el auxano y el agrandamiento lo daba ¿quién? Dios, hermano, en medio de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que crecer en medio de nosotros? La vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso es lo que tiene que abundar, que aumentar en medio de nosotros, hermano. Eso es lo que Dios está buscando y ese es el fruto que Dios quiere, hermano. Porque recuerda cuando estuvimos hablando en las reuniones pasadas acerca de la fragancia de sí mismo, ¿recuerda? ¿Cuál era el olor que Dios aceptaba y cuál era lo que era fragante ante Dios? Su Hijo, hermano. Y si el Hijo no está involucrado en lo que hacemos, Dios no lo huele. Lo mismo, si no hay un fruto de Cristo en nuestra vida, hermano, no estamos glorificando al Padre. Y el Padre es glorificado en que lleve mucho fruto. Como había un problema interno en Corintios, los corintios estaban teniendo por mayores a los que plantaban. Sí, porque el problema interno en Corintios era que Pablo era alguien, Pedro era alguien, Apolos era alguien, ¿cierto? Entonces Pablo le dice, ni el que planta ni el que riega son nada. Más adelante ahí mismo lo dice, ¿sí? El mayor es el que da el crecimiento. ¿Quién? Nuestro Señor. Entonces por eso empezamos con un texto en la reunión pasada, Génesis 1:26, hagamos. O sea que Dios es el que va a hacer que Cristo aumente en nosotros. Nosotros trabajamos, pero el crecimiento lo va a dar Dios, lo que hablábamos ahorita. Que efectivamente, precisamente éramos con el hermano ahorita, precisamente decía el hermano, el crecimiento lo da Dios, hermano. Por más que te esfuerces, tú no puedes hacer crecer la planta, hermano. Es el Señor el que la va a hacer crecer, hermano. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de ese crecimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 18. Vamos a mirar entonces en qué más demanda la Escritura por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que crecer? Segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Entonces aquí vamos a volver a mirar esa palabra griega, auxano. Antes bien, auxano, aumento, agrande, ¿qué? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces aquí el Señor, por el Espíritu en Pedro, demanda a la iglesia que crezca en ¿qué? En el conocimiento y en la gracia. ¿Sí? En el conocimiento, y el conocimiento es un conocimiento experimental. ¿Sí? Naturalmente que se deben conocer las Escrituras, y hay un conocimiento de la Escritura, ¿sí? Pero el conocimiento en la Escritura siempre está relacionado más que todo con la experiencia. Por ejemplo, cuando dice, y conoció Adán a su mujer Eva. El Espíritu hubiera podido utilizar otro término. ¿Cuál? Tuvo relaciones Adán con Eva y nació Caín, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo utiliza la palabra conocer, y en la Septuaginta es ginosco. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué entiende uno por eso? Que Dios cuando habla del conocimiento es íntimo. Así está diciendo la referencia. Entonces, cuando nosotros vemos la Escritura que Dios nos dice que debe haber un conocimiento de Él, es un conocimiento experimental íntimo acerca del Señor. ¿Es necesaria las letras? Sí, pero hay que ir más allá de las letras. ¿Sí? La cruz debe ir acompañada con el conocimiento de las letras, porque si no hay un envanecimiento en medio de nosotros. Y que el Señor nos ayude. Primera de Pedro 2:2. Otra manera que habla el Espíritu Santo por medio de las Escrituras a través del conocimiento, del crecer en Dios. Entonces mire qué nos muestra qué debemos tomar también para ese crecimiento. Primera de Pedro 2:2, que todos conocemos el texto. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ellas auxano crezcáis para salvación. ¿Sí? Naturalmente aquí está hablando de la salvación del tiempo presente, ¿sí? Porque ya nosotros fuimos salvos. Pero aquí entonces, ¿cuál es la referencia? La palabra de Dios.
Desead como niños espiritual, la leche espiritual no adulterada. En este caso, algunas versiones se atreven a traducir la palabra de Dios. Entonces, ese es nuestro alimento, la palabra pura, la palabra no adulterada, ¿sí? Esa palabra no adulterada y pura nos ayuda. ¿A qué? A que Cristo aumente. Es necesario que Él crezca, Ausano, y que yo mengue, hermano. Que podamos experimentar aquello que el Bautista estaba hablando. Porque el Bautista lo experimentó. Rabí, Jesús estaba bautizando, pero dice la Escritura que no era Jesús, sino los discípulos. He aquí el que tú bautizas, a que no te imaginas. Vea, tiene más gente que tú acá. Estamos parafraseando, ¿cierto? O sea, él empezó a aumentar, ¿sí?, la vida del Señor en medio de ellos. Entonces empezó a aumentar el trabajo del Señor. Estaba creciendo. Y cada vez el bautista eran menos las personas que venían a ser bautizadas. Entonces es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén. Primer libro de Tesalonicenses, versículo 12. Mire cómo dice el Señor también. Y aquí esto mismo es lo mismo que Pablo habló en Corintios, ¿sí? Lo mismo que habló en Corintios lo va a hablar en Tesalonicenses. Que aunque Pablo plantó y Apolo regó, el crecimiento lo daba el Señor, ¿sí? No por eso, no porque el crecimiento lo da el Señor, no por eso nosotros debemos quitar nuestras responsabilidades como creyentes, ¿sí? Nosotros como creyentes debemos seguir haciendo lo que el Señor nos demanda, ¿sí? Nosotros no podemos forzar el crecimiento nuestro, pero no, es que el crecimiento lo da el Señor, entonces yo no hago nada. En el sentido de que ya no me reúno, en el sentido de que ya no estoy en la comunión con los hermanos, ni la comunión con el Señor, ni en la comunión de la palabra, ni estando en intimidad con el Señor, ni obedeciendo al Señor. ¿El crecimiento lo da el Señor? Sí, pero tú debes estar ahí para que el Señor dé el crecimiento, porque si no, no va a haber crecimiento tampoco. Eso no es algo automático, hermano. Debe haber un trabajo y una disposición en nuestro corazón para que Dios trabaje en medio de nosotros. Primera Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer, Ausano, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén. Y terminemos este aspecto de crecer, un aspecto en Salmo 92, versículo 12. Entonces mire cómo habla el Señor acerca de aquellos que han confesado su nombre, aquellos que están en intimidad con el Señor, aquellos hermanos y hermanas que viven con Cristo y por Cristo. Estamos hablando del crecimiento. Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera. ¿Cierto? El justo. ¿Cuál es el justo? El que ha creído en el Señor y ha sido justificado delante del Padre. ¿Y qué más hará? Crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es altísimo, hermano. Derecho, es altísimo. ¿Quién? El justo. ¿Cuál? Aquel que ha sido declarado justo por Dios. Aquel que experimenta la justicia del Señor, hermano. Entonces, se verá un aumento de Cristo en él. Y los hermanos lo van a notar. La gente de afuera lo notará. Y los hermanos sabrán y dirán. A Timoteo se le dice, más o menos así estamos parafraseando. Aprovecha bien el tiempo, que cuando tú aprovechas bien el tiempo, Timoteo, va a ser notorio a los demás que tú has estado con Dios. Estamos parafraseando, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, empieza a haber un crecimiento, como el cedro en el Líbano. Y va a ser notorio entre los hermanos. Mira la hermana, mira el hermano. Efectivamente está involucrado Dios en el asunto. Y ellos están involucrados con Dios. Vamos a ver otro aspecto que más debe crecer en medio de nosotros. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 20. Y vamos a mirar qué más debe crecer y vamos a leer en relación con eso por ahí unos 4 textos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 20. Y así crecía, aquí nuevamente la palabra griega ausano. ¿Qué crecía? Y prevalecía poderosamente la palabra
del Señor. Hermano, la iglesia es encargada y depositaria de que en una localidad la palabra de Dios crezca, hermano, aumente, hermano. La iglesia, hermano, es encargada de que la palabra de Dios crezca. Y en el mismo sentido, Hechos 6, versículo 7, vamos a leer 3 textos en Hechos. Y crecía Ausano la palabra del Señor. ¿Sí? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿qué está creciendo acá también? La palabra del Señor. Entonces, cuando los hermanos estaban en intimidad con el Señor, en la voluntad y en los ríos de agua viva en el Espíritu, ¿qué pasa? Automáticamente sucedía algo. La palabra de Dios crecía. Y eso es la experiencia de los hermanos en el primer siglo. Y Hechos 12, 24. Y en el mismo sentido, con estos textos mostramos que efectivamente también debe crecer entre nosotros la palabra del Señor. Amén. Hechos 12, 24. Pero la palabra del Señor Ausano, nuevamente, crecía y se multiplicaba, hermano. Eso es un asunto normal en medio de una iglesia y en medio de hermanos y hermanas que están en las corrientes de agua viva. Porque la Escritura dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. El Señor lo dijo, el que crea en mí, de su interior correrán. Pero el versículo precedente, si alguno tiene sed, venga y beba. Entonces cuando se bebe, o sea, cuando se está en Cristo, cuando se permanece en Cristo, ese beber, va a suceder algo, de su interior correrán. Es un asunto mágico. Corren porque se bebió. Ese es el orden que Dios presenta en Juan 7, versículos 37 y 38. El que beba, ¿sí? El que tenga sed, venga y beba. Y después dice, y de su interior correrán ríos, hermano. Y terminemos ese aspecto en Colosenses 3, versículo 6. Colosenses 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es eso? Un aumento, ¿sí? En nuestro hogar que mora abundantemente. La televisión, el internet, el fútbol, las películas, las peleas, la ira, la gritería, la maledicencia, o la palabra de Dios mora abundantemente en nuestro hogar, hermano. Es un mandamiento del Señor. La palabra, o sea, que crezca la palabra de Dios en medio de nosotros. Entonces vamos a mirar otro aspecto, crecer y dar fruto. Porque estamos hablando del fruto y de crecer. Entonces vamos a leer Juan 15, capítulo 5. ¿Qué es lo que espera el Señor en nosotros? Como labrador, como aquel que está trabajando en su labranza. ¿Qué? Que crezcamos y demos frutos, hermano. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, el Señor Jesús. Recuerda que hablamos en la reunión pasada que el Señor decía que era la vid verdadera. Entonces por eso podíamos mirar que habían vides falsas. ¿Sí? Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, los retoños de la vid. El que permanece en mí, mira hermano, ahí está el secreto del fruto. El secreto del fruto y el crecer y el secreto del aumento es permanecer en el Señor. Y nosotros vemos ese aspecto y cuando miramos nuestra vida, nuestra experiencia, vemos en el cristianismo también que el problema mayor nuestro es permanecer en el Señor. Ese es el problema. Si se permanece en Cristo, el Señor ha dicho algo y lo cumplirá. ¿Sí? El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Este lleva mucho fruto, hermano. Espontáneamente, como permaneces en él y tú permaneces en él y él en ti, espontáneamente empezará a salir un mango, un banano, un durazno, una pera. La vid del Señor corriendo. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen los hermanos a comer. Porque es que la verdad, nosotros hablamos de compartir la palabra. ¿Qué es compartir? Alimentarnos a Cristo, darnos a Cristo. Entonces, por eso nosotros labramos la tierra, trabajamos toda una semana y luego venimos a la reunión ¿a qué?
Toma, hermano, aquí tengo un plátano, tengo un mango, tengo un banano, estamos dando fruto. Eso es lo que el Señor espera. Recuerda que el Señor fue a una higuera a comer y no encontró nada. Y eso está hablando de nuestra experiencia. Primero con los judíos y luego con nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, mucho carpos, porque separados de mí nada podemos hacer. ¿Sí? Por sí solo no podemos llevar ningún tipo de fruto. Y leamos el versículo 16. El mismo de Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Gracias, Señor, por esa elección en Cristo. Y os he puesto, ¿para qué? O sea, Él está trabajando con un propósito. No para uvas silvestres, no para vides ajenas, ni vides extrañas, no parientes, sino para que llevéis fruto y que más, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os daré. Sí. En ese mismo contexto saltemos a Romanos 7, versículo 4, que creo que ayer leímos solamente el versículo 5. Romanos 7, versículo 4. Entonces Pablo viene hablando de lo mismo, pero utiliza otra base, en este caso, la muerte de nosotros en Cristo. Dice, Romanos 7, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. El contexto es ¿qué? Otro marido, ¿sí? Del que resucitó de los muertos. Entonces hemos muerto con Cristo, ¿para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Hermano, el fruto no es para nosotros. El fruto es para el Señor, hermano. La escritura que leímos en Santiago, cuando el labrador trabaja, ¿qué está esperando? El precioso fruto. Y el precioso fruto es Cristo. ¿Y es para quién? Para Dios. Para que el Padre sea glorificado. Y el propósito nuestro también es ¿qué? Glorificar al Padre, hermano. Que el Padre sea glorificado por medio de nosotros. Saltemos a ese... bueno, y el versículo 5. Pero mientras estábamos en la carne, ¿sí? Entonces nosotros, cuando morimos en Cristo, ¿sí? El Señor empezó a trabajar y tiene un propósito, que demos fruto para Dios. Cuando nosotros vivíamos en Cristo, en la carne, había unos frutos, ¿sí? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Entonces cuando hay un hermano o hermana que no está pegada a la vid, va a llevar frutos para muerte. Y lo leímos ayer con Acab. Y también leímos lo que el Señor dice en primera de Juan. El que aborrece a su hermano es homicida. Esos son frutos para muerte. ¿Sí? Y luego leímos el texto anterior. Caín aborreció a su hermano, por eso lo mató. Entonces Dios cuenta el aborrecimiento como homicidio, hermano. Y eso es fruto para muerte. Y está hablando de hermanos. Que el Señor nos hable a cada uno en particular. Saltemos a Ezequiel 47, versículo 12. Ezequiel 47, versículo 12. Entonces, la exhortación es que nosotros estemos en esos ríos de agua viva, en esas corrientes de agua viva, en ese río que fluye de Edén. En ese río que el Señor dijo que iba a correr desde nuestro interior, que es el Espíritu, que mantengamos en la guianza del Espíritu, hermano. Porque el Señor prometió algo y lo va a cumplir. Él empezó una obra en nosotros, hermano. Y junto al río, ya de entrada, aguas. Junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, ¿qué va a pasar? Crecerá toda clase de árboles frutales. El Deuteronomio habla, si no estoy mal en relación con ir a la guerra, que cuando ellos entraban a una ciudad y había árboles frutales, no los podían cortar, porque ellos daban fruto. Esto también es una relación a lo que venimos hablando. Pero el árbol que no daba fruto, ese sí, córtenlo, con ese hacían murallas, hermano. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, crecerá toda clase de árboles, ¿qué? O sea, que dan fruto, ¿cierto? Porque están junto al río, hermano. Que permanezcamos en el Señor, hermano. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y pasará algo con todo ese tipo, o sea, está representando a todos los creyentes. Sus hojas nunca caerán, ¿ni qué? Ni faltará su fruto.
A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. A veces es otro aspecto, pero nos vamos a centrar solamente en ese. Segundo libro de Juan, segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Entonces, el Señor nos está mandando a dar un fruto, a permanecer en Él, pero cuando nosotros no permanecemos en Él puede suceder algo, hermano. Vamos a ver. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, eso es antes de Apocalipsis. Viene Judas y luego vienen las epístolas de Juan. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Mire para dónde quiere que el Señor nos mande a observar y a mirar. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Entonces el Señor también nos cuenta como colaboradores en su viña. Y el que trabaja, pues debe dársele el fruto de la tierra. Pero cuando no se permanece en el Señor, no se recibe el galardón completo. Y ya sabemos de qué se está refiriendo, ¿sí? Aquellos castigos de los cuales participan los creyentes que no perdieron el fruto de su trabajo, ¿sí? Entonces que el Señor nos exhorte y nos hable. Segunda de Pedro 1:8. Volviendo a lo mismo de Juan 15. Si permanecemos en Él, en Cristo, en su palabra, meditándola día y noche, en comunión con los hermanos, disponiendo nuestro corazón para la casa de Dios, para la obra de Dios, disponiendo nuestra vida para la obra de Dios, para la casa de Dios, disponiendo nuestros hijos, nuestra casa, nuestro dinero, nuestro carro, todo lo que el Señor nos dio, hermano. O sea, permanecer en el Señor, hermano. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y nuevamente a carpos, sin fruto, hermano. ¿Sí? Si nosotros permanecemos en Él, hermano, lo más probable y siempre va a suceder es que tú tengas fruto. O sea, no vas a ser un árbol sin fruto, siempre va y constantemente van a encontrar fruto en ti en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, versículo 10. Otra manera de llevar fruto. ¿Cómo? Y aquí la palabra griega es carpoforeo, la que leímos en Colosenses al principio cuando empezamos leyendo acerca de dar fruto. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos andando como es digno del Señor, un ejemplo, Enoc, el iluminado, cuando se anda como es digno del Señor, ¿qué pasó con Enoc? El Señor lo levantó. Le agradó tanto el caminar de Enoc que no se volvió la morada del Señor y el Señor la morada de él. Y lo quiero conmigo. Lo levantaron. Porque fue un andar, la Escritura dice que caminó o anduvo con Dios 300 años. Entonces hay un andar digno del Señor, hermano, que glorifica al Señor y glorifica tu nombre. Agradándole en todo y ¿qué más? Llevando fruto. Ese lenguaje es constante en la Escritura. Crecer y llevar fruto. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, hermano. Así es. Amén. Terminemos con Levíticos 26:4, ese aspecto, y ya vamos terminando. Terminemos con Levíticos 26, versículo 4. Entonces mire qué pasa cuando una persona permanece en Cristo. Recuerda que aquí la lluvia está haciendo referencia del agua ¿a qué? Al Espíritu Santo. En algunas partes las Escrituras muestran que el agua es la palabra. Y en algunas partes muestra que el agua también es el Espíritu Santo. Tienes que leer el contexto para mirar en cuál de los dos se refiere a uno o al otro. Levíticos 26:4 dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Y el árbol del campo da su fruto por la semilla que está en él. ¿Según su qué?
Naturaleza. Ese es el centro. El árbol da semilla según su naturaleza. Él tiene una esperma y según la naturaleza él va a dar ese fruto. ¿Sí? Ese es el texto como central ahí. Vamos a ver qué quiere Dios entonces. Recuerda que nosotros estamos comparándonos con árboles. Y Dios quiere entonces que hagamos dos cosas o que experimentemos dos cosas en esto de ser comparados como árboles. Isaías 37, versículo 31. Isaías 37, versículo 31. Mire cómo dice. Tomando como a Israel como base, como tomamos en la reunión pasada la viña del Señor, en Isaías 5 que se refería a Israel. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, mire lo que va a suceder. Mire nuevamente ese lenguaje que Dios utiliza comparando a los hombres con árboles. Volverá a echar raíz abajo y dará su fruto arriba. Es un aspecto que no hablamos hoy, pero hay una palabra griega que es criso, que significa echar raíces. Entonces Dios está demandando también que crezcamos hacia abajo y crezcamos hacia arriba. ¿Sí? Al crecer hacia abajo estamos dando raíces, o sea que recuerda que la buena tierra es Cristo y que nosotros somos plantados, y al echar tierra quiere decir que nos estamos al echar raíces, quiere decir que nos estamos alimentando de lo que es Cristo. Cristo nos provee todo el alimento abajo en las raíces que estamos echando, pero al mismo tiempo vamos creciendo y el árbol que va dando fruto. Entonces Dios demanda que crezcamos hacia abajo y crezcamos hacia arriba, hermano. El bambú japonés tiene una particularidad. Las personas cuando siembran bambú japonés, si no saben esto, van a creer que compraron una semilla que no sirve. Tú siembras bambú japonés y el bambú japonés tiene una particularidad, que dura 7 años sin dar fruto, sin crecer, y eche raíces, y eche raíces, y eche raíces, pero en una semana empieza a crecer, y hasta unos 30 metros crece. ¿Producto de qué? De los 7 años que estuve echando raíces, hermano. Entonces, por eso tú miras que cuando la casa de Dios, ¿cuántos años se demoró Salomón en construirla? 7 años. 7 años se demoró Salomón en construir el templo. Y la casa de Salomón se demoró 13 años, más trabajo. Tenemos mucho trabajo en nuestra casa. Por eso es tipificado de esa manera. Entonces el Señor nos manda a dar fruto hacia arriba y fruto hacia abajo. Ya vamos terminando. Vamos a mirar acá en Deuteronomio 29, 22, por qué no se puede dar fruto, y lo vamos a complementar con Lucas. ¿Sí? Entonces, el Señor va a tomar como ejemplo ciertas ciudades que no dieron fruto, para que nosotros las tomemos como ejemplo y no sigamos la disolución de ellas, hermano. Amén. Miren lo que dice Deuteronomio 29, 22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vinieren las plagas a aquella tierra y sus enfermedades de que Yahvé habrá hecho enfermar. Azufre, sal, abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Adma y de Seboín, las cuales destruyó Yahvé en su furor y en su ira. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Dios hace que una tierra no dé fruto? Porque está haciendo una comparación, ¿sí? ¿Y qué toma como base? Las ciudades de la llanura. ¿Cuáles? Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. ¿Y cuál es la particularidad de ellos? Entregados al pecado completamente. Por eso Lot, cuando estuvo con Abraham en Egipto y cuando iba a ver la separación entre ellos, cuando Lot mira, no, yo me cojo aquella tierra. ¿Por qué? Porque él quedó fascinado con la tierra de Egipto. Y Sodoma se parecía a Egipto, hermanos. Y dice que Lot fue poniendo sus tiendas y fue cada vez más descendiendo hasta que llegó a la ciudad del pecado, hermano, que era Sodoma. Levíticos 26, 20. Y ya vamos terminando y vamos a mirar por qué no se puede dar fruto. Levítico 26, 20, yo lo voy a leer. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará el producto y los árboles de la tierra no darán fruto. ¿Cuándo sucede eso?
Cuando no se permanece en Cristo, hermano. Cuando no se permanece en Cristo es que no se da fruto, el fruto que Dios espera. Y Lucas 8, versículo 4. Entonces vamos a hablar, terminemos con la parábola del sembrador. Pero vamos a tomarla de Lucas. Lucas 8, versículo 4. Y vamos a utilizar varias palabras que ya hemos visto, lo que hemos hablado. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador, espeiro, salió a sembrar su semilla, esporos. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó el fruto a 100 por uno. ¿Sí? Lo que hemos venido hablando. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, que hemos venido hablando. Y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sí? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Aquí en este caso es estrangulados completamente por los afanes o las distracciones y las riquezas, ¿sí? Aquí en este caso riquezas es la llenura, y los placeres, o sea, el deleite sensual y la complacencia de la vida, y no llevan fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos mostrando con eso? Que estas cosas que leímos, los afanes de la vida, ¿sí? Yéndose, son ahogados, los afanes de la vida, las riquezas del mundo y los placeres de la vida hacen que no se pueda llevar el fruto que Dios demanda en medio de nosotros. Y la palabra donde dice y no llevan fruto, por eso les pregunté ahorita por el nombre del hermano, es telesforeo, es la palabra griega para llevar fruto. Es una palabra compuesta, telos que significa fin y fero que significa llevar a la madurez. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la semilla no lleva a la madurez? O sea, la palabra, el nombre telesforo quiere decir llevar fruto. No, aquí es telesforeo. Ah, Hay una palabra griega que es eosforo, que es la palabra griega que se utiliza en Isaías 14 para decir lucero de la mañana, referencia al diablo. Eoforo. La palabra eoforo en griego, la palabra heilel en hebreo y la palabra lucifer en latín, todas traducen lo mismo. Lucero de la mañana, pero más propiamente el portador de la luz. Eso es lo que era Lucero antes de caer. El diablo antes de caer era el portador de la luz. Sí. La palabra griega donde dice y no llevan fruto es telesforeo, de donde viene telos fin, y fero significa llevar a la madurez. Entonces, estas cosas hacen que no se lleve fruto. ¿Sí? El fruto que Dios ahogan la palabra del Señor, ahogan la vida de Cristo en nosotros. ¿Me entiendes? La vida de Cristo está en nosotros, pero estas cosas hacen, como no permanecemos en el Señor, y si no permanecemos en Cristo, permanecemos en alguna otra cosa. Y en eso que permanezcamos, pues hace que la palabra no pueda dar su fruto. 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz
la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que todos entren y vean la luz. Este es otro aspecto de la vida cristiana y está relacionada con la luz, porque la vida cristiana es vista desde muchos puntos de la Escritura muestra que la vida cristiana puede ser vista desde muchos puntos de vista. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Terminemos con Lucas 6:44, el mismo atrás. Y mire cómo dice. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Una cosa es que una persona esté practicando el pecado. Entonces, por la práctica estamos conociendo su fruto. ¿Cierto que sí? Una cosa es que una persona peque, pero una cosa es que practique el pecado. ¿Sí? Cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿De dónde vienen los higos? De la higuera. ¿Y de dónde vienen las uvas? De las vides, de la viña, ¿cierto? Entonces, por el fruto nosotros los conocemos. Se está dando el fruto del Señor. La Escritura revela ahí mismo en Lucas que habían dos personas que crecían. ¿Quién? El Bautista, dice la Escritura, que el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu. Es cuando dice que fueron lugares desiertos. Y del Señor Jesús también se dice que el niño crecía y se fortalecía, hermano. Entonces, que el Señor nos ayude a permanecer en Él para dar fruto y para crecer. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor, a agradecerle la palabra del Señor, lo que sea la palabra del Señor. Digno es el Cordero.